En la pirámide de la plenitud armónica en la Toltecayot, la cual se refiere a un modelo de desarrollo social, personal y espiritual, los tres últimos niveles pertenecen al entendimiento superior del ser humano y le integran la conciencia del ser, la conciencia de la sacralidad de la existencia sabiendo que todo es energía, y el llegar a la conciencia del cuerpo físico y energético. Este último escalón es el más difícil de lograr, ya que para llegar a él se requiere el perfecto equilibrio de nuestra parte superior, el Quetzal, de nuestra parte inferior, la serpiente, el Coatl, de nuestro lado derecho que representa el mundo solar masculino, la energía activa, el Tonal, y de nuestro lado izquierdo que representa la luna, la mujer, lo intuitivo, el Nahual. Cuando se llega al perfecto equilibrio de estos cuatro conceptos, el ser humano se eleva. El hecho de que la antigua civilización anahuaca tuviera en cuenta a estos principios filosóficos de la existencia nos hace pensar en una civilización completamente evolucionada y entregada a formar seres armónicos. A pesar de que este tipo de civilización decae del año 850 hasta el año 1521 después de Cristo, debido a que los mexicas toman una parte de la Toltecayot y luego con la llegada de los españoles, donde se refuerza con la transculturación, el cambio de filosofía de vida, más el actual orden globalista mundial que sustenta sus bases en lo económico y material, a pesar de todo esto, el espíritu de nuestras raíces prevalece. Como menciona Guillermo Marín Ruiz, la base espiritual de nuestros ancestros es inconmensurable. Esta es nuestra fortaleza y esta impactará al mundo. De esto hablaremos hoy con el maestro Guillermo Marín Ruiz, en los tres niveles superiores de la pirámide armónica en la Toltecayot, segunda parte. ¿Cómo están, queridos amigos? Los saluda Jacqueline Briviesca en su programa Espiritualidad Científica, un espacio de aprendizaje en donde convergen especialistas de diversos campos del trabajo espiritual para hablar sobre un tema en específico y con un toque de ciencia. Pues hoy nos encontramos nuevamente con nuestro invitado de lujo, Guillermo Marín Ruiz. ¿Cómo está, maestro? Gusto en saludarlo otra Pues vez. muy contento de estar con usted y con su gran audiencia. Pues muchísimas gracias de veras de engalanarnos otro programa más, ¿no? Que hemos podido tenerlo ya en algunos programas. Pues la vez pasada nos quedamos hablando de lo que sería la pirámide, esto que le llamamos los niveles, los tres niveles superiores de la pirámide de la plenitud armónica en la Toltecayot. Estuvimos hablando con el maestro acerca de puntualizar estos primeros niveles de la pirámide, ¿verdad? Que es donde está la civilización preclásica formativa, cuando se da con los olmecas, donde vimos esta fundamentación en la alimentación, en la salud, la educación y la organización, que serían los cuatro primeros escalones, digamos, de esta pirámide. Estuvimos hablando un poco acerca de la conciencia del ser histórico, ¿verdad? Es cuando nos damos cuenta de que procedemos de toda una trascendencia de energía a través de nuestros antepasados, hacernos conciencia de ellos y saber que están ahí también con nosotros conformándonos. Un sexto nivel que sería la conciencia de la sacralidad, de la existencia, donde entendemos que toda energía es consciente y que tenemos que tomar esa actitud de este espacio que nos rodea, que también todo tiene su energía y hay una conexión con cada uno de nosotros. Este séptimo nivel que sería llegar a la conciencia del cuerpo físico y energético. Esto que llaman acompañar al águila en su existencia. Pues hoy hablaremos de estos últimos niveles donde ya hay la presencia del nahual y cómo vamos a aterrizar, digamos, en esta conciencia de la energía plena, cómo llegar a ello. Y pues también, como todo tiene un principio, todo tiene un fin, por desgracia, ¿verdad? Y entonces se hablará un poco del colapso del periodo clásico, donde toda esta vitalidad de civilización, pues se va perdiendo, por desgracia, que no por completo, porque hay gente como el maestro Guillermo, que nos recuerda y nos ayuda a reconcientizar esas raíces. Pues bien, maestro, todos suyos. Gracias. Le preguntaría yo, habló la vez pasada acerca del nahual precisamente, que tiene que ver ya en este séptimo escalón, digámoslo así. ¿Qué pasa con ese concepto? ¿Cómo se alcanzaba? Bueno, el séptimo nivel es la
maestría de la conciencia del cuerpo físico y del cuerpo energético. Ajá, Y decíamos que el quinto nivel tiene que ver justamente con esa creencia que nosotros como mal llamados mexicanos, porque realmente somos anahuacas, hemos tenido desde hace 10,000 años la percepción de la muerte como, como un proceso que no es definitivo y que nos conecta con todos aquellos que hicieron posible a través de su vida nuestra existencia actualmente en este mundo y en este espacio. Entonces, eso lo celebramos con el llamado Día de los Muertos. ajá, Y así como existe el Día de la Madre, no quiere decir que solamente el 10 de mayo nosotros veneremos a nuestras madres, sino lo hacemos todo el año, pero utilizamos una fecha para hacerlo significativo. De la misma manera, existe este nivel quinto, que estamos vinculados a nuestros ancestros y a nuestros difuntos, y que eh, no es que este día, solamente el 2 de noviembre, lleguen a nuestras casas, sino que están permanentemente con nosotros. Tener la conciencia de que está con nosotros aquellas personas que se han adelantado ajá, es muy importante porque nos potencializa, nos da fuerza, y no somos la única civilización que lo hace. Generalmente también estoy pensando en la India, por ejemplo, este concepto tan profundo, o los asiáticos en general, que ajá, tienen sobre la muerte como un proceso, como un cambio de energía o de conciencia energética. así es. Entonces, tenemos el sexto nivel, que tiene que ver con la sacralidad de la existencia, es decir, todo es energía, todo es movimiento, y todo ese movimiento, sea un árbol, sea agua, sea una piedra, tienen vida, y en tal condición son seres sagrados. El mundo en el que compartimos la existencia con otras sacralidades, nosotros debemos de actuar de manera sagrada, con la conciencia. Le doy un ejemplo. Una persona que tiene conciencia de la sacralidad de la existencia, y que es gracias a nuestra madre querida Tonantzin que nos ofrece todo lo que necesitamos, porque como hemos dicho, eh, tenemos una patria, en lugar de nuestros padres, que tiene apenas 200 años, Ujú, pero tenemos una matria que tiene 10,000 años. Y esa matria nos da no solamente el mundo material, sino también el mundo sagrado, el mundo espiritual. Y el séptimo nivel es el de la maestría de la conciencia de el cuerpo energético. Y decía yo que no es una especulación esto que estoy diciendo, ujú, porque muchos de nosotros, yo en este caso lo puedo atestiguar, conozco personas que se han enfrentado, o que han, no enfrentado, que han visto, que han estado en lugares donde los seres humanos se convierten en animales. sí, Y esto les llaman nahuales. Y estoy recordando un maestro del pueblo de Teotitlán del Valle, un profesor, que dice que un día encontró en su casa un nahual, ¿no? ujú, Yo sé que él no me miente. Ahora, el hecho de que una persona tenga la capacidad de convertirse en un animal, ujú, quiere decir que movió su campo energético para transformarse en un animal. claro, Entonces, claro. sí existen los nahuales, pero no de especie de jerarquía tolteca, Ajá, de la Toltecayo. Dicen los toltecas que a partir del colapso, muchas de estas sabidurías se quedaron en los pueblos, y que algunos de ellos saben manejar algunas de estas sabidurías, pero sin llegar a lo máximo, que es la trascendencia de la existencia. ujú, Ellos se convierten en animales para hacer el bien o para hacer el mal, pero exacto. es una situación muy mediocre.
Sin embargo, fíjese usted, y eso me ha tocado escucharlo, Ujú. que la gente del campo ha visto, y ya lo ve como algo natural, que en las montañas, en ciertas épocas del año, se ven bajar bolas de fuego y subir. Exacto, así A es, eso les llaman las brujas. exacto. Bueno, pues debe usted saber que el examen final de los toltecas era saltar a un abismo, como humanos, saltar a Ujú. un abismo, y en la Exacto. caída se tenían que convertir en energía. Y entonces la gente los ve como bolas de fuego que suben y bajan en las montañas. Entonces sí tenemos datos precisos de estas cosas que suceden, Ujú. pero que como nuestra civilización ha sido acallada, ha sido tratada de desaparecer, de que nosotros pensemos que son fantasías, que eso no existe. No, claro. Bueno, pues sí existe Sí. parte espiritual de nuestra Claro. civilización. Como referencia le iba a comentar, yo estuve viviendo un tiempo en Santa María Huatulco, de Oaxaca, y los niños también me decían, maestra, mire, es que ahí va una bruja. Y entonces me tocó verlo, esas luces rojas y esas esferas que bajaban, y muchas cosas que suceden en los pueblos que tienen todavía esa sabiduría, que lo pudiéramos pensar como mágico, ¿no? Pero que finalmente están ahí y que sí, sí los puede ver uno, ¿no? Es más, hasta la Llorona me tocó oír en verdad que sí pasa, no sé si existe. Y, y cosas que para nosotros, pues, no, ya no estamos habituados porque vivimos en las ciudades. Pero bueno, igual de esto lo trataba eh, el libro, ¿no? De la obra de Carlos Castaneda, ¿no? También hablaba acerca de estos nahuales y de esta sabiduría. Bueno, nada. Según los Ah, abuelos, el ser humano, imagínense un ser humano, del ombligo a la cabeza está simbolizado el espíritu con un ave bellísima que es el quetzal, ujú, que busca las alturas. Y del ombligo a los pies está representado por una serpiente que repta, que es el mundo material y que en náhuatl es Coatl. Entonces, el quetzal, Coatl, es un arquetipo filosófico que busca la armonía, el equilibrio entre el mundo material y el mundo espiritual. ujú. Que nada es totalmente aleluya, aleluya, sálvate, como tampoco es eso de cuánto tienes, cuánto vales de time is money. El ser humano inteligente tiene que buscar un equilibrio entre el mundo material y el mundo espiritual, porque un mundo material sin la riqueza de un mundo espiritual no sirve para nada. Claro. Un mundo espiritual sin la fortaleza de un mundo material es una ilusión. Entonces, los abuelos dividieron en dos partes longitudinales el cuerpo también a partir de una línea que nos divide longitudinalmente. Ujú, La parte derecha está asociada al tonal, al mundo solar, al mundo conocido, ujú, al mundo masculino. ujú, Y del lado izquierdo está el nahual, que está asociado a la luna, a la mujer, a lo intuitivo y al mundo, si usted me permite decirlo, mágico. Entonces, estos cuatro rumbos de la existencia tienen que ser manejados con mucha sabiduría ujú. para encontrar el centro. Y fíjese que es tan hermosa nuestra civilización y tan presente que esto que le estoy diciendo se representa físicamente con los llamados voladores de Papantla, Exacto. que está, ellos buscan, lo que yo voy a decir, me lo dijo un, un maestro de esta ceremonia. Ellos ubican un palo que Ujú, une la tierra con el cielo, donde se juntan. Y en ese palo hasta arriba suben cinco personajes y cada uno se amarra a una parte, hay un cuadrito arriba de ujú, madera ujú, donde están amarrados los cuatro y el, y el quinto
está parado sobre un pedacito de tablita que a la hora de girar sus compañeros que van hacia abajo, que dan cada uno 13 vueltas y 13 por 4, 52, que es el ciclo de Venus, y el que está arriba comienza con una chirimía y un tamborcito a convocar a flor y canto y va a ofrecer a los 5 puntos cardinales, el norte, el sur, el este y el oeste, que cada uno de ellos tiene un color y tiene un símbolo filosófico y va al final a eh, agradecerle al quinto punto, que es el que está arriba. Y empieza, empiezan a bajar los 4 guerreros Ajá. y el quinto, fíjese que no está amarrado. El quinto, desde que está arriba, está bailando y esa tablita que apenas cabe en sus pies empieza a girar. Ahora, este, ahora que esto se hace pues una exhibición eh, que ha perdido en gran medida su aspecto espiritual Ujú. trascendente, eh, me dijo un hombre que, que se había caído desde arriba Ay, y quedó inválido. Y él me dijo que al principio él, cuando cayó y quedó inválido, le dio mucho coraje, mucha tristeza de no volver a caminar y se sumergió en el mundo del alcohol, se fue a refugiar. Pero me dijo, pero yo regresé del infierno del alcohol y entendí por qué me había caído, porque no tenía equilibrio. exacto. Y hemos dicho que Toltecayotl es el arte de vivir en equilibrio, ¿no? En el mundo material con Quetzal y en el mundo material con el Cóatl, para Ujú, encarnar el Quetzalcóatl. Y que tenemos que tener desarrollado el mundo material, ujú. independientemente de que sea uno hombre o mujer, Ajá. todos tenemos el mundo del lado derecho, el mundo de la razón, del sol, pero también tenemos el mundo del lado izquierdo, que Claro. es el nahual, que es la luna, que es lo oscuro. Sí, Entonces necesitamos un equilibrio de esas 4. Y cuando se da ese equilibrio, Jacqueline, el, el ser humano se eleva. claro. En el caso actual de los voladores de Papantla, el quinto, después de bailar, se sienta en ese Ese cuadrito cuadro. y pone los pies por debajo del otro cuadro Ujú, para, echa para atrás exacto. y da vueltas, pero ya no lo hacen como la tradición ancestral, porque sabe que el que no tiene equilibrio cae. Y esta persona que me dijo esto, fíjese que tiene una escuela de niños donde les está enseñando no solamente la parte física, Ujú, sino la parte espiritual de esa enseñanza. Entonces vea usted cómo tenemos una continuidad. sí. Lo que pasa es que no la queremos ver. Ujú, Fíjese que yo vivo en Oaxaca, pero yo era coyoacano y tengo más de 40 años y además mi trabajo como promotor cultural me hizo vincularme con las culturas ancestrales de la Nahua que viven en Oaxaca. Son ujú, 16. Y yo digo que esa vinculación, ese dirigirme hacia ellos con humildad y para aprender, es lo que me ha hecho ser humano, lo claro. que me ha eh, civilizado, Ajá. porque he descubierto que Oaxaca es la reserva espiritual de la náhuatl, justamente porque guarda esos valores Ujú, en su vida cotidiana. Entonces, fíjese qué interesante que la Toltecayotl está viva a pesar de estos últimos 500 años, sigue y yo pienso
que el mundo está esperando en su momento que nuestros viejos abuelos y nosotros le aportemos al mundo, Sí, el planeta, le aportemos la parte espiritual. así es. Así como China nos está aportando la parte material, Ujú, la parte material sin sustancia espiritual no tiene sentido. claro. Viceversa, la parte espiritual sin una base que lo sustente material no tiene Total. sentido. Ujú, Por eso entonces, el seguir la tradición tolteca es muy importante hoy, el entender que somos una civilización de 10,000 años de así existencia es. Ajá, y que somos una serie de pueblos que tenemos los mismos valores y los mismos principios de Alaska a la Tierra del Fuego. así es. Somos una sola civilización, Jacqueline. Exacto. Maestro, ¿y qué es el mundo del tonal? Que va muy ligado de esto. El mundo del tonal es el Tlactipac, el mundo que pisamos. Nuestros abuelos decían que el universo tolteca estaba significado por un espacio donde pisamos, donde está nuestra madre querida. Ujú, Nosotros vivimos en el vientre de nuestra madre, por eso tenemos matria. Y en ese mundo, lo material es fundamental, en el mundo del tonal. ajá, Y por eso necesitamos buena salud, buena alimentación, valores y principios para vivir en armonía con nuestros congéneres y ujú, finalmente un sistema de organización que nos permita transportarnos en el tiempo resolviendo nuestros problemas. Mire, en Oaxaca hay 570 municipios, sí. de los cuales 416 se rigen por la sabiduría, por la democracia tolteca, que Ujú, es una democracia participativa, sí. donde cada mes se reúne todo el pueblo para discutir sus problemas, tomar sus decisiones y a mano alzada, y las autoridades, comenzando con el presidente municipal, Ujú, mandan obedeciendo a la asamblea. claro. No mandan por sus pistolas, no mandan por lo que ellos quieren. Es la asamblea, el pueblo, el que decide qué es o qué no hay que hacer. Sí, Es el pueblo. sí, sí, sí. Entonces, es muy interesante ver que nosotros, los mal llamados mexicanos, porque somos anahuacas, Ajá, tenemos la democracia más antigua, la democracia participativa más antigua del mundo. sí. Y déjeme complementarle que yo también viví esa parte en donde estuve y que evidentemente hay esta pluralidad, pero que toman en cuenta a los abuelos, porque saben que la sabiduría viene de ahí. Entonces, para planear lo que viene o la necesidad de la localidad, se considera la mano y la voz de los abuelos, de la gente mayor, para tomar acciones. Esto me tocó vivirlo y es muy hermoso, ¿eh? Y sí, son horas, horas en esas asambleas tremendas, pero se definen muchas cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, sí, se sigue con esa tradición. Déjeme que le platique una patoaventura que vivimos mi esposa y yo. Una vez que un licenciado que era de un pueblito que en la Sierra Norte, la parte más elevada, hay un pueblo que se llama Villa Alta, pueblo zapoteco. Y para abajo de esas montañas que van a salir a Veracruz, a María Lombardo, etcétera, a una hora por brecha de Villalta, llegamos al pueblo, Ujú, pequeñito. Y el licenciado nos había pedido en el camino que fuéramos ah, muy sensibles, que no usáramos palabras difíciles, etcétera. Entonces le íbamos a hablar a la gente del pueblo sobre la Toltecayotl. Entonces, en esas comunidades pequeñas se lleva muy rigurosamente el sistema de cargos. Y entonces, cuando el presidente dice que hay que ir a la asamblea, va todo el pueblo.
Entonces, esa asamblea se hizo en un lugar de la presidencia, es profeso, donde había, en el fondo había una serie de mesas donde íbamos a estar mi esposa y yo y las autoridades del pueblo. Ujú, Y al fondo o al principio estaba la entrada. Entonces, bueno, además nos pidió que fuéramos cortitos. Y entonces le hicimos una presentación en PowerPoint y la última imagen era una fotografía que la partía a la mitad y de una parte estaba Hernán Cortés y las carabelas y los cañones, los escudos, etcétera, y de la otra parte estaban unos jóvenes modernos con Coca-Cola, con Bimbo, con todas esas cosas, ¿no? Esa era la modernidad. Y entonces yo les dije, hace 500 años llegaron con galeones para ujú, robarse el oro. Hoy llegan en aviones, pero están haciendo lo mismo. Y antes nos mataban con cañones y espadas. Y ujú, ahora nos matan con diabetes. De modo que cuando ustedes vean ese camión rojo que va así despacito por la brecha, corran, porque viene repartiendo la diabetes entre la gente y llevándose el poco dinero que hay de la comunidad. Y ahí terminamos. Y bueno, hubo dos, tres preguntas en español y de repente Jacqueline comenzó una discusión fortísima en lengua zapoteca. No sabíamos qué decían, pero nos dimos cuenta, mi esposo y yo, que estaban discutiendo en un tono cada vez más alto. Y yo, como soy mariquita, pensé que ahí nos iban a desollar, por lo que habíamos ido a decir, ¿no? Un poco en broma, pero sí nos sí, dio miedo a los dos, ¿no? sí, Porque no podíamos salir, teníamos que cruzar en medio de todos. Entonces ahí nos quedamos calladitos y sin movernos, ¿no? Y hablaban las autoridades y hablaba la gente, y ujú, la gente hablaba unos contra otros. Y bueno, finalmente se terminó. Y ya cuando salimos con el licenciado que era de ese pueblo, que hablaba zapoteco, le dijimos, ¿qué pasó? ¿Por qué se enojaron? Y entonces dijo que ellos habían decidido hacer esa reunión, convertirla en asamblea, y que ellos habían decidido que no se les iba a permitir a las personas que tenían sus tienditas que vendieran Coca-Cola, Chetos, Bimbos y todos estos venenos, y que les daban un mes para que terminaran sus existencias, pero que no volvieran a comprarlos. Y si lo hacían, les iban a dar 10,000 pesos de multa. Y a mm, las camionetas que venían repartiendo esa química, ese veneno, les iban a informar que se regresaran. Y si reincidían, les iban a detener el vehículo y les iban a cobrar a la empresa ah, 5,000 pesos. Ahí, Jacqueline, tomaron el acuerdo, por eso estaban peleando, porque así, los dueños de las tienditas peleaban con la gente, ¿no? Que ujú, cómo era su negocio. sí, Y dejaron de consumir esos productos. así es, Entonces, sí es posible, Jacqueline, sí, vivir con los valores de la Toltecayo. Y nosotros creemos, mi esposa y yo, que la descolonización que, que nosotros sufrimos comienza con tres cosas que yo recomiendo, mi esposa ujú, y yo. Primero, descolonizar lo que comemos, exacto, descolonizar la boca. Debemos de decir que el único lugar donde nosotros mandamos total y absolutamente es en nuestro cuerpo. ujú, Que nosotros necesitamos decir, ya basta. Aquí a mi cuerpo sagrado no va a entrar una gota de Coca-Cola, ajá, porque usted debe de saber que somos el país que tiene el mayor consumo, número de consumo de esta bebida, sí, y que Chiapas es el primero de todo el país que consume
Entonces necesitamos un ya basta y no permitir que entren químicas, sustancias químicas a nuestro cuerpo, que tenemos que buscar en la medida de nuestras posibilidades Ujú, comer comida fresca y comida de milpa, ujú, como dice Lucecita, mi esposa. Entonces los frijolitos, los nopales, las calabacitas, todos estos productos, el maíz, ujú. las tortillas, etcétera, deben de ser nuestro alimento Sí, natural. sí. Y fíjese, nosotros que como familia pues vivimos pues muy ajustados económicamente, porque ella y yo decidimos dejar de trabajar Ujú, el sistema y vivimos de nuestra asociación civil, que el 85% de lo que hacemos ujú. no lo cobramos. Es decir, usted no nos va a pagar nada, ni las Exacto. personas que van a escucharnos van a pagar nada. Ujú, Nosotros no les decimos, dele a la campanita no, ¿no? nuestros videos no monetizan, Exacto. porque nosotros creemos que transmitir la Toltecayotl es un acto solidario y comunitario. Entonces, necesitamos comprometernos nosotros mismos Ujú, para no consumir estos alimentos claro. que nos tienen intoxicados, tremendamente intoxicados. Así es. Y luego, la segunda actividad para descolonizarnos es descolonizar nuestra mente. Sí. Ser muy cuidadosos, igual que en la comida, ser muy cuidadosos de qué tipo de información llega aquí, porque nos están enajenando también, nos están intoxicando. Entonces necesitamos seleccionar, especialmente hoy con las redes sociales, pero también la radio, la televisión comercial, pues tienen como objetivo embrutecernos y enajenarnos. Sí, Entonces sí, sí. necesitamos ser muy selectivos de lo que y vemos. Y Sí. finalmente, Jacqueline, necesitamos descolonizar nuestro corazón, porque al corazón llegan mensajes terribles de bajeza, de no tener sentido común, de no tener alma y volvernos desalmados. Entonces, igual que la mesa, la boca, el cerebro, necesitamos proteger nuestro corazón, Ujú, donde lleguen solamente cosas hermosas, propuestas hermosas de la vida, sí, no estar en un mundo necrófilo. Estamos proteger nuestro corazón para que florezca, para que seamos mejores seres humanos, claro. para ser solidarios, fraternos, no para estar compitiendo y destruyéndonos. Y creo que esos tres, esas tres acciones, junto con el estudio de nuestra verdadera historia ancestral de esa civilización, es lo que nos permite ser mejores personas, Jacqueline. Así es. Sí, creo que es importante esto que dice. Una de mis preguntas era precisamente cómo llegar, cómo desarrollar en nosotros mismos ahora esta filosofía. Y usted me lo acaba de contestar. Eh, Tenemos que considerar esto que se hacía antes, sí, pero estamos viviendo una modernidad distinta. Entonces, ¿cómo adaptar esa filosofía de vida, eso que se hacía antes, a nuestro aquí y ahora? Porque es totalmente distinto y nos va a servir como para tener esas herramientas, esas armas, digamos, para ponerle un freno a todo aquello que nos está invadiendo y que nos sigue colonizando y volver a nuestra esencia, a nuestra fuerza primigenia para a partir de ahí, pues hacer cosas, cambios importantes en nosotros mismos. Y pues es difícil porque hay muchos intereses de por medio, de todos tipo, que no nos van a dejar, va a seguir bombardeando, pero como dijo usted, uno a partir de la conciencia que toma tiene la elección de por dónde quiere llevar su vida. Y ahí sí, digan lo que digan, todavía podemos tener
forma de alimentarnos diferente, de pensar diferente, de nutrirnos de cosas diferentes en todos los sentidos, no nada más en el alimento, en todo lo que escuchamos, en todo lo que hablamos, en todo lo que participamos, ¿verdad? Y en lo que vamos a aprender. Solamente así va a haber un cambio. Fíjese que cuando daba clases en la universidad y tocábamos estos puntos, generalmente los muchachos, pues muy afectados, ¿no? Porque cuando empieza uno a hablar de esto, de verdad, de lo que es este mundo, Ujú. le dije a esos universitarios, nosotros vivimos para ser ricos a otras personas. Así Esa es es. nuestra razón de vida y cuando ya no les somos productivos, nos hacen a un lado y Ujú. nos quedamos en el aire. O cuando Entonces, quieran. yo le decía a mis alumnos, sí, así es el mundo, pero cambia tú. Si tú cambias, cambia el mundo. Claro. No te comprometas a hacer una revolución cultural o espiritual. No, 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 no. Cambia tú. Y creo que ahí esas tres opciones y el investigar nuestra historia verdadera, eh, les voy a decir algo que es tristísimo, pero que ojalá lo sigan. En 1940, el presidente de México, Lázaro Cárdenas, mandó a una persona brillante, la mujer más brillante que ha tenido el siglo XX, Ujú. especialmente en la mitad del siglo para acá, Sí. que fue Eulalia Guzmán Barrón, Ujú. una mujer excepcional. Y el presidente la comisionó para que fuera a Europa a cotejar lo que otros habían escrito en su tiempo de lo que escribió Hernán Cortés. Y la maestra, después de 4 años de estar en estos centros, porque ella hablaba inglés, francés, alemán, era una erudita. eh, Regresó a México en parte porque la guerra comenzó allá y trabajó 3 años para terminar su libro, un libro que es un análisis renglón por renglón de lo que escribió Hernán Cortés en sus cartas de relación y demuestra que están llenas de errores, de omisiones Ujú. y de fantasías, y donde Hernán Cortés es el non plus ultra. Y cuando terminó su libro, la Secretaría de Educación Pública no se lo quiso publicar. Ujú. La UNAM no se lo quiso publicar. O sea, todas las instituciones no quisieron. La UNAM no quiso, Ajá. porque el libro base de nuestra relación, justamente hoy, 12 de octubre, que Ujú. durante décadas el magisterio nos obligó a tomarlo como el día de la raza, el día del descubrimiento, como si fuera algo bueno el inicio Ujú. de la explotación, no solamente de América Latina, sino de África y de Asia, por estos países Sí. europeos. Entonces, fíjese que esta, esta maestra Eulalia Guzmán le publicaron su libro, el doctor en Derecho, Ignacio, Ignacio, em, ay, ¿cómo se llama el doctor Ignacio? Bueno, luego le Ah. diré. Le publicó de sus recursos, hizo muy pocos libros sobre ese. Pero en internet, usted pone eh, análisis de las cartas de relación por Eulalia Guzmán Barrón y le va a salir el libro en PDF. Pues la pregunta es, ¿por qué bloquearon ese libro hasta la fecha? Ujú. Ajá. Porque dice la verdad, porque dice la verdad, porque no es cierto todo lo que se ha dicho de nuestros antepasados. Y generalmente nos dicen los hispanistas, no, estás exagerando, estás haciendo romántico el asunto. Ujú. No, no. Y prueba de ello es que existe el 6% de
mexicanos que siguen hablando su lengua y siguiendo su tradición ancestral. El anáhuac no ha muerto, ni siquiera, fíjese, en las ciudades. Y Verbo y Gracia, recuerden que en el pavoroso terremoto del 85, Ujú. las personas que salvaron a las personas que estaban bajo los escombros no fue el gobierno, no fue el ejército, fue el pueblo. Sí, El pueblo anahuaca que en ese momento se quitó su pátina de que su abuelito era español, porque todos lo dicen, y salió lo que somos en esencia. Y la maestra Eulalia. Elena Poniatowska, en un maravilloso libro que se llama Nadie Nada, relata lo que sucedió en el terremoto con nuestra gente. Entonces, nosotros somos un pueblo que tiene como compromiso no solamente recuperar nuestra memoria histórica y Ujú. nuestra identidad cultural ancestral, sino la tenemos que transmitir al mundo. Somos la esperanza del mundo Ujú. y está cerca, Jacqueline, porque ahí tenemos lo que están haciendo los sionistas en Palestina. Ahí hay un peligro de un estallido nuclear o estamos viendo lo que está sucediendo en Ucrania, donde Estados Unidos está atacando a Rusia en suelo y con ucranianos. Así es. Entonces las cosas están difíciles y nosotros debemos de procurar crear nuestra propia defensa. Ujú. Vamos a hacer y vamos a aportar al mundo ese aspecto espiritual que nos caracteriza. Pues que así sea, así es. Maestro, y ya hablando precisamente cómo decae esta cuestión ya en la última etapa, ¿verdad? Correcto. Bueno, pues alrededor del año 850 de nuestra era, donde estaban conectados los centros de investigación. Fíjese que hay un estudio muy interesante hecho por astrónomos que demuestran que la mayoría de las llamadas zonas arqueológicas de la península de Yucatán son un reflejo de la posición de las estrellas, Así es. ¿no? Bueno, yo creo, bueno, que lo que sucedió es que se fueron los toltecas de la náhuac, pero dejaron dicho que regresaría Quetzalcóatl en el año 1 Caña a Ujú. restablecer la sabiduría de la Toltecayotl. Cuando trabajábamos antes de la pandemia, íbamos mucho a las comunidades, invitados por los maestros de educación indígena, y nosotros se lo explicábamos de esta manera y nos entendían así, para explicar este colapso civilizatorio. Les decimos, imagínense una escuela primaria de 18 grupos en las que a la mitad de la jornada el director manda llamar a todos los maestros para una junta sindical. Todo parecido con la realidad es falso. Y que les pidan a los maestros que les dejen en el pizarrón una tarea para que educada y armoniosamente los alumnos terminen la jornada educativa. Y les pregunto a los maestros, ¿qué pasa en media hora en esa escuela? Pues un rock and roll, Ujú. porque si se van los maestros frente a grupo, es un rock and roll. Pues lo mismo nos pasó. ¿Por qué se fueron nuestros maestros? No lo sabemos. ¿A dónde se fueron? Menos aún. Ujú. Pero dejaron dicho que regresarían. Y cada 52 años en el calendario de Venus, no de las Pléyades, cada 52 años se repite el año 1 Caña. Entonces, ahí comienza, ante la ausencia de los venerables maestros, comienza la inercia de la materia a manifestarse. Mm. ¿Y cuál es la inercia de la materia? Caer. Nos fuimos para abajo. No culturalmente, pero sí filosóficamente, espiritualmente. Y entonces del año 850 a 1521 van a ser 671 años de decadencia. ¿Pero qué clase de decadencia? Bueno, que por ejemplo los mexicas, solamente los mexicas, que era el último pueblo
chichimeca que había bajado del desierto, que tomaron la Toltecayot, especialmente por un hombre muy sabio que se llamó Tlacaelel, que Ujú. fue el Cihuacóatl de tres Tlatoanis. La mujer serpiente era el administrador de, en este caso, la, la agrupación de los pueblos nahuas del Altiplano Central, la Confederación, que luchó en contra de los mexicas. Ujú. Es decir, no fueron los españoles. Ese es un mito que nos han puesto los criollos. Ok. Y nos fuimos para abajo. Y entonces llegaron estos, los mexicas, que primero se llamaban Mestín y luego se cambiaron a Mexica. Ujú. Ellos transgredieron las enseñanzas de Quetzalcóatl. Y Quetzalcóatl es el símbolo de la sabiduría, de la pureza y de la educación. Y en su lugar pusieron a Huitzilopochtli, que es un numen tutelar traído del desierto, no es del panteón tolteca. Y él representa la voluntad de poder, el mundo material y la guerra. Ese es el giro que los mexicas le dieron a la Toltecayot y la convirtieron en Mexicayotl. Ujú. Las escuelas se volvieron escuelas militares. Exacto. Al Telpochcal iba la tropa y al Calmecac iban los pililis, los juniors, por decirlo. Ujú. Entonces, esto solamente sucedió en una pequeñísima parte del altiplano central. La historia oficial nos quiere hacer creer que los mexicas dominaban todo el Anáhuac, que eran un imperio malévolo que se comía a las personas, en pocas palabras. Eso no es cierto. Eh, los mexicas transgredieron el pensamiento y unieron, en vez de Tlaloc, Quetzalcóatl, y ellos hicieron Tlaloc, Huitzilopochtli. Y lo que yo les estoy diciendo, ustedes lo pueden ver claramente en el Museo Nacional de Antropología e Historia, en Ujú. la Sala Mexica, donde hay una maqueta de lo que fue el Templo Mayor, Ujú. y en el Templo Mayor debió haber habido hasta arriba dos casitas, una dedicada a Tlaloc como el símbolo de la vida, Sí. porque donde hay agua hay vida, y a Quetzalcóatl como el símbolo del soplo divino que le da conciencia a la materia. Pero en su lugar pusieron a Huitzilopochtli. Y enfrente del templo mayor, de manera muy pequeñita, pusieron el templo de Quetzalcóatl. Esto fue terrible porque llega Hernán Cortés justamente en el año 1 Caña. Y es Malinche la que imagina y proyecta que Cortés era el capitán de Quetzalcóatl. Mm. Debemos de recordar que en 1517 Velázquez, el gobernador de Cuba, mandó una armada al Golfo de México y esa armada que tocó diversos puntos en la tierra fue derrotada y rechazada. Al siguiente año, en el 518, mandó otra armada, ahora al frente de Juan de Grijalva, y le pasó lo mismo, la rechazaron. Ajá. Pero 1519, que era el año de la profecía del regreso de Quetzalcóatl, llega Cortés desde el lugar donde se había ido, desde el oriente, y eh, tiene como objetivo luchar contra los transgresores de su enseñanza de Tlaloc Quetzalcóatl. No fue en todo el Anáhuac. Y Verbo y Gracia, hay que saber que los pueblos mayas de la península lucharon en contra de los invasores españoles hasta 1697 y lucharon con armas. Entonces, este periodo es el periodo de la decadencia, que cambiamos nuestra espiritualidad, la cambiamos por Huitzilopochtli. Y luego llegan los
invasores y cambiamos a Huitzilopochtli por la enseñanza cristiana. Entonces, el problema de la invasión que iniciaron Hernán Cortés fue un problema, una lucha entre hermanos, fue una lucha fratricida entre aquellos que querían mantener el símbolo de Quetzalcóatl, eh, Tlaloc, y aquellos modernizantes que querían la dualidad Tlaloc, Huitzilopochtli. Y justamente ese 1519 es un año fatídico para nosotros y por eso se explica esa decadencia que fue de 671 años, pero que los mexicas, fíjese bien, Ajá. solamente duraron 196 años. Es decir, si usted toma en cuenta 1325, la fundación de Tenochtitlan, y 1521, su destrucción, son 196 años, de los cuales solamente 81 años tuvieron un relativo poder, porque nunca vencieron a Tlaxcala, porque nunca vencieron a Cholula, y estoy citando dos de otros señoríos. Ujú. Entonces, nos han creado un gran cuento del imperio azteca, Así es. criollos en el poder, como los europeos tienen el mito de los griegos y los romanos, pero los mexicas y su mexicayotl y su Ujú. mexicanidad son un error histórico que necesitamos comprender, porque mucha gente cree que los mexicas efectivamente eran un imperio como el romano y que ellos inventaron la lengua, que ellos inventaron el Nepohualcínsin, que inventaron el maíz. Todo eso se lo hacen, se lo achacan en lo que ellos llaman indebidamente historia prehispánica, Ujú. y historia de la conquista de México, Así es. porque México se creó hasta 1824. Entonces no podemos hablar de la conquista de México. Y con eso se aclara este tristísimo eh, periodo que es el posclásico, con la partida de nuestros ancestros Ujú. y hombres y mujeres de conocimiento, y que ahora estamos esperando su regreso. Yo creo en eso, Jacqueline. Así es. ¿Cómo usted cree que sea ese regreso? ¿A qué se refiere? ¿Si en esa personalidad o en el interior de cada uno de nosotros? Yo creo que va a ser producto de una gran hecatombe mundial. Fíjese que los abuelos dejaron dicho que el día que acabara el quinto sol, ya no iba a salir el sol durante meses. Ujú. Y cuando yo lo leí la primera vez dije, es una exageración. Es como que no va a salir el sol. Pero ahora resulta, Jacqueline, que el invierno nuclear, cuando estallen las bombas atómicas, especialmente en el norte del planeta, en el hemisferio norte, no va a salir el sol durante años y que se va a bajar la temperatura, pero muy abajo. Que si no morimos por las radiaciones, vamos a morir por el invierno nuclear. Entonces, yo no sabría de qué manera va a ser el fin de este quinto sol. Tenemos hijos, igual que muchos que nos están haciendo el favor de escucharnos y vernos. Tenemos hijos y nosotros pensamos que qué bien que nos tocó este fin de ciclo, porque en estos últimos 500 años hemos visto cosas terribles sobre nuestro pueblo y sobre nuestra civilización. Y esperamos que una situación de ese tipo tan grave nos haga reaccionar y nos haga que nuestro banco genético se active, como así sucedió en el 85 en el terremoto de México, Jacqueline. Esa colaboración, esa ayuda, ese sentido de humanidad, de no separatividad, ¿no? Y qué desgracia que tenga que venir en situaciones como esa, porque tenía que ser una conciencia permanente y que se nos olvida, porque así pasó y ya sabíamos, ¿no? En cuanto pasara esa desgracia, pues se iba a volver a lo mismo, pero no toda la gente. Creo que, no sé, yo trato de ser como un poco más, no tan pesimista en esas cosas, sino entendiendo que cada vez se crea más conciencia en el ser humano,
que en muchas regiones del planeta está esta parte de vernos como una sola identidad y que esas cosas que ahora pasan también nos abren esa conciencia y nos hermanan en el sentimiento, somos empáticos ante el sufrimiento y esa empatía nos hace reaccionar. Aquí la pregunta sería, bueno, ¿hasta cuándo vamos a permitir eso? Porque somos más ¿no? Los que vemos esa cuestión y que no es posible que en manos de pocos, a comparación de toda la masa de humanidad, puedan más que todos los otros, ¿no? Entonces, pues bueno, tendríamos que entrar, ojalá y no lleguemos a ese nivel, no sé, por obra y gracia divina, ¿no? De que en verdad hay algo más allá que nos cuide y que algo pase, pero que esa transformación empiece ya a ser evidente. Pensar un poco más en positivo, ¿no? Ojalá, Por eso le dije, por eso le dije que tenemos hijos, porque es así donde es. más nos duele. Ujú, Como quiera, nosotros hemos vivido nuestra vida. Sin embargo, cuando yo hablo con ellos, eh, siempre esto que les estoy diciendo a ustedes, se lo he dicho a nuestros hijos. Y eso no quiere decir que a ellos no les va a pasar nada o que ujú, ellos van a salir. No, es para que se preparen, para que fortalezcan su corazón, ujú, para que no dependan del mundo moderno para poder existir, que no dependan de los paradigmas de ujú. Occidente, del más fuerte, del más rápido, del blanco, del ojos azul, sino que vean los potenciales que tenemos nosotros como civilización. Así como los palestinos no van a poder ser extinguidos, así como los Estados Unidos quisieron extinguir a los pueblos ancestrales del norte, Ujú, igual la humanidad no se va a acabar, pero sí se va a acabar aquellos, por ejemplo, que no pueden existir sin dinero o sin electricidad. Fíjese qué cosa tan increíble, ¿no? La electricidad, que es tan frágil, de eso dependemos nosotros. exacto. Yo tengo un amigo que fue 12 años director de Protección Civil de la Ciudad de México y él decía que el principal problema que enfrentaba la poblada Ciudad de México era que se acabara la energía eléctrica, especialmente la que viene de Chiapas, porque él decía que sin energía eléctrica no va a haber agua. Es decir, el agua que se bebe en la Ciudad de México es de pozos profundos Ujú, y del río Cutzamala que con bombeo se sube y se sí, baja. Entonces, dice, dice don Luis que el agua que está en las cisternas y en los sistemas de duraría una semana. Y después dígame en la Ciudad de México en dónde se va a encontrar agua. Ya no estamos pensando gasolina, ujú, tarjeta de crédito, simplemente agua. ujú, Y fíjese lo que son las cosas. Una vez que me dieron esa información, a mí me impactó. claro. Y entonces tenía un, un, un curso en Tlahuitoltepec, Mijes, con estudiantes de una preparatoria Mije. Y entonces los dividí en 5 grupos a los muchachos y les dije que nos dieran 5 cosas que sucederían si se acabara la energía eléctrica en el pueblo, en su pueblo. Y todos coincidieron en que se tendrían que moler el maíz a mano con ese molinito que tienen los campesinos en sus Ujú, casas, porque ya no se podía mandar al molino eléctrico, ¿no? claro. Segundo, que se iba a acabar la radio y la televisión que les llegaba. Y en tercer lugar, me dijeron que se tenían que ir caminando a Oaxaca, como ellos tienen recuerdo de que sus abuelos antes de la carretera se iban caminando por veredas a la ciudad Ujú, de Oaxaca. En concreto, ¿en qué afectaba la vida
de Tlahuitoltepec, mije, si no hubiera agua, electricidad, perdón, en nada, en nada. Así es. Entonces tenemos que ver con otros ojos aquellos pueblos de todo el mundo Ujú, que viven de manera autosuficiente. claro, Ahí está la respuesta, Jacqueline. adaptarnos a una nueva realidad. Así es. Y creer que nuestros hijos, por la educación que les damos, van a ser suficientemente fuertes de su corazón para enfrentar esos desafíos. Y es Sí, ahí donde toma sentido nuestra civilización madre. claro. Desarrollar esa inteligencia para adaptarse y resolver esos problemas que pudieran venir en cualquier momento, ¿no? No con este sentirse en el fracaso y el saber que no hay una solución. Creo que el ser humano siempre busca la forma de sobrevivir como sea, pero esa parte que hemos hablado en estos programas, sustentando esos valores, ese recuento de una verdadera identidad, porque eso va a ser la fortaleza, como usted ha comentado, ¿no? Fíjese que yo se lo tomé, porque no hay nada nuevo en el mundo. Ujú, Ese concepto yo se lo tomé al doctor Rubén Bonifaz Nuño. Y él dice dos cosas para mí muy importantes. Una, dice que todo ese acervo que tenemos de nuestra civilización madre, de la matria, ujú, es la que nos va a permitir cruzar este sistema adversario que está cayendo. Y también decía el maestro que hay, hay cosas, hay elementos culturales, fíjese el concepto, propios, guión, nuestros, ujú, que no dependen de otras culturas, de ujú, otros lugares. Y nosotros, a diferencia de muchos otros países, somos pueblos que tienen elementos culturales propios nuestros. ujú, Y, y dentro de esos, la base espiritual de los anahuacas literalmente es inconmensurable. ujú, Ahí está nuestra fortaleza ujú. y tenemos que apostarle. Por eso, personalmente, la felicito, no solamente por todo su programa en sí, ya he estado viendo aquí, he entrevistado, sino el nombre. El nombre es muy importante de su programa. Yo me imagino que al ponérselo usted, visualizaba ya todo esto. Así es. Porque también otro maestro mío, Guillermo Bonfil Batalla, decía que no podemos hacer lo que no hemos imaginado. Claro, así es. Primero tenemos que imaginarlo y Ujú, después lo podemos hacer con se todas crea. las dificultades. Pero si no lo imaginamos, estamos fuera del mundo. Así es, así es. Ay, maestro, pues que le agradezco infinitamente esta serie de programas que nos han abierto los ojos y se me antoja decir que ha sido muy rico en muchas cosas, tanto esta eh, redescubrir nuestra identidad, esta historia de nuestros pueblos y este volver a fortalecer estas bases, pues, espirituales y materiales que existían, ¿no? Esta relación y este equilibrio que es fundamental que volvamos a retomar como seres humanos. De verdad, le agradezco infinitamente. Esta es su casa y vamos a seguir en un momento dado con más programas porque tiene mucho para dar en estos temas, ¿no? Y les recomiendo ampliamente que sigan al maestro Guillermo con toda esta, eh, pues, proyecto que tiene con él y su esposa. Y pues si nos quiere mencionar nuevamente, por favor, redes sociales y pues alguna invitación directa hacia lo que hace. Pues tenemos el portal de Toltecayotl. Es Tolteca, YOTL, Toltecayotl, .org. Si simplemente, como dicen, googlean Guillermo Marín Ruiz, sale todo eso. Eh, Nuestro correo personal es tigremarín, con minúsculas y junto, tigremarin@gmail.com. Si ustedes quieren que les envíe un catálogo de libros que nosotros publicamos y la forma de acceder a ellos, escríbanme a tigremarin@gmail.com y con mucho gusto yo les envío el catálogo y
procedimiento para que esos libros lleguen a ustedes. También me dicen si los quieren dedicados, ¿no? Porque hay muchas personas que los autores me han dedicado, ¿no? Claro. Y tenemos en Facebook un portal, o no sé cómo se le llama, que se llama Guillermo.Marín Ruiz, junto Marín Ruiz. Todos los días a tres portales, es ese, otro que se llama Anáhuac, Toltecayo, en fin, son tres. eh, todos los días subimos ahí información. Y también les recomiendo en YouTube el canal que se llama Tolte Cápsulas, de Tolteca y de Cápsulas, donde creo que tenemos más de 1000 o cerca de 1000 videos para aquellas personas que no les gusta leer. Ahí está la información en la maravillosa voz de mi esposa, que siempre le digo en broma que ella es la voz oficial de Educayot y que no la voy a prestar para nada, ¿no? Solamente la voz de Toltecayot. Así Y ella lleva un programa de difusión. Las personas que quieran recibir información todos los días en su WhatsApp sin ningún costo, por favor, mándenle un WhatsApp a Lucecita al teléfono 951 158 0555 y díganle, pónganme en la lista y es suficiente. Y mi esposa copia el correo y lo pone en la lista de difusión para servirles. Eh, pues creo que eso es lo que tenemos, Pues sí. entre otras cosas. Bueno, siempre, a mí quien me escribe, siempre le contesto, porque yo estoy muy agradecido de la gente que nos escucha y que nos tolera, porque hay cosas molestas, yo lo entiendo, como que decir que México no existe. Pues sí, no existe, es un imaginario. Así es. Existen los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Y esa gente que dice que la civilización de la náhuatl ya se acabó, que lo pasado pasado, que ya, pues no, no. Y bueno, yo respeto la opinión de aquellos que piensan así. No pienso igual, pero las personas que les interese nuestro trabajo, siempre estamos a sus órdenes de muy buena voluntad. Y las veces que usted, Jacqueline Vibriesca, nos invite a compartir con su maravillosa, eh, Esa pues, audiencia. ¿cómo se dice? La audiencia, su maravillosa y paciente audiencia, lo haremos con mucho gusto. Hay varios temas que hay que tocar y con mucho gusto lo hacemos. Muchísimas gracias, de veras. Y bueno, pensando en esto, subsiste esta civilización, esta raza en nosotros mismos, pero entendiendo que ahora pues somos seres universales, porque a como han pasado ya tantos miles de años y como es nuestra eh, población actual, ¿verdad? Toda nuestra cultura, pues ya sabemos que tenemos en nuestro ADN un poquito de todas las razas. Entonces ya no hay una definición de raza específica, sino que todas compartimos una misma esencia, curiosamente. Entonces hay que vernos así como seres universales, pero que sí guardamos esas raíces fundamentales de donde venimos, ¿no? Muchísimas gracias, maestro, por todas sus enseñanzas. Pues estamos aquí pendientes de otro nuevo programa con usted. Amigos míos, pues espero que haya sido de su agrado, de su interés. Compartan, pueden tener alguna pregunta. Yo de todos modos estoy en contacto con el maestro y pues se las hago saber de alguna manera. Recomienden el programa para que más gente se vea beneficiada con toda la sabiduría de nuestros invitados. Esto es Espiritualidad Científica con Jacqueline Briviesca. Bendiciones, maestro. A su esposa un gran abrazo. Gracias, Hasta su muy familia. amable.